y pensar y ver a la luz de la palabra un tema muy importante, muy actual y en el que todos tenemos que batallar constantemente, y es la crianza de nuestros hijos. Estamos hablando, y por lo regular se espera que hagamos un sermón especial para el Día de las Madres. Pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Yo creo que todo sermón debe ser especial para las madres, porque debe hablar a su corazón con el Evangelio. Y si hiciéramos solamente un sermón que hable a las madres, ¿qué hacemos con los padres que están aquí en medio nuestro? Tendríamos que decirle a ellos, váyanse allá afuera, que la palabra de hoy no es para ustedes. Pero la palabra de Dios nos habla a todos igual, padres, madres, abuelas, tíos, tías, y es bueno ir y ver qué tiene para nosotros diariamente en ese sentido. Pero quiero hablar un poco acerca de la crianza de nuestros hijos. Vivimos en un tiempo donde cada día más la crianza se convierte en un reto. Déjenme decirles, mis hermanos, que si hay algo de la vida que a mí me atemoriza es la crianza. La crianza porque es tan incierta en todo el sentido de la palabra. Los padres nos pasamos todo el tiempo trabajando y soñando algo con respecto a los hijos, y cuando ellos crecen toman sus propias decisiones totalmente separados muchas veces de lo que nosotros esperamos. Ellos desarrollan su pensamiento y quieren siempre ir por el camino que ellos van entendiendo que es el camino correcto. Estaba hablando con una madre en días pasados, no de aquí de la iglesia, en un lugar donde estaba, y ella se estaba quejando de su hijo, porque ella había pasado 11 años llevando a su hijo al play. Y cuando ya el muchacho estaba en una etapa que pudiera haber considerado con más seriedad el deporte del béisbol, un día dijo, no quiero volver más al play, y no volvió. Y ella dice, yo invertí tiempo y dinero, y él lo dejó. Pero después me dijo, pero al final de cuentas todos somos iguales. Eso era ella contándome. Y me decía, porque mi mamá jugó tenis desde los 5 años. Y cuando yo nací, lo primero que hizo mi mamá fue decorarme la habitación ambientada en el deporte del tenis. Y me puso a jugar tenis. Y me llevaba al tenis de manera obligatoria. Y desde que yo me pude zapatear, dije, el tenis no me gusta, y lo dejé. Y entonces ella decía, todos somos iguales. Y eso es cierto, mis hermanos, a todos nos pasa eso. Si nos pasa eso, ¿qué hacer con nuestros hijos? ¿Qué yo le doy a mis hijos que sin importar la decisión que ellos tomen, permanezca con ellos para siempre? ¿Cuál es el mayor regalo que yo pueda hacerle a mis hijos? Y de eso yo quiero hablar en el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de que vivimos en un tiempo de tanta información, de tanto entretenimiento, de tanta tecnología, de tantos recursos, nuestros hijos tienen probablemente lo que nosotros nunca a su edad pudimos tener. A pesar de todo eso, este es el tiempo donde hay más hogares fragmentados, donde hay más hijos confundidos que no saben qué hacer, que deciden por una profesión y cuando terminan dicen, no la quiero, ahora quiero hacer esto, probablemente totalmente diferente. Esta es una generación de padres cansados. ¿Qué cansancio tenemos los padres frecuentemente? Es una generación de muchachos que crecen distantes de Dios. Ahora, les hago la misma pregunta. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo podemos nosotros criar hijos piadosos en medio de un mundo que constantemente está empujando a una dirección que simplemente los lleva a la impiedad?
¿qué hacemos nosotros para que nuestros hijos tengan en su corazón lo que es realmente verdadero? Valga la redundancia. ¿Cómo podemos nosotros, aquellos que estamos criando a nuestros hijos dentro de la vida de la iglesia, qué hacemos nosotros para que ellos alcancen una fe auténtica y no simplemente una fe tradicional o religiosa? Preguntas que deben estar en nuestra mente. Preguntas que constantemente yo me hago y probablemente usted también se está haciendo. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Yo quiero invitarte a un texto en el día de hoy, 2 de Timoteo capítulo 1, acabamos de leer los versos del 3 al 5 y como lo leímos con nuestro hermano Gary, quiero solamente que leamos en este momento el verso número 5. 2 de Timoteo 1, vamos a leer el verso número 5 y en lo que lo van buscando, pues te explico algunas cosas acerca de este pasaje. Este pasaje, el apóstol Pablo lo escribe desde la prisión, él está preso y le está escribiendo su última carta para animar a Timoteo a permanecer fiel y valiente en el ministerio que Dios le había dado, un ministerio que se desarrollaba en una ciudad caracterizada por la impiedad, como era la ciudad de Éfeso. Pablo le está escribiendo a él para que él sea fiel. Y mientras Pablo le escribe a Timoteo, describe a Timoteo, a quien él considera su hijo en la fe. Él no está describiendo los grandes dones que tiene Timoteo. Él no está escribiendo el liderazgo de Timoteo, la capacidad o la posibilidad de ejercer un buen ministerio en aquella ciudad. Pablo resalta algo importante, que era importante para él y debe ser importante para nosotros. Él resalta la fe sincera que hay en ti. Mira cómo lo dice, capítulo 1, versículo 5 de la segunda carta a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A mí me encanta ese verso, me encanta, porque ahí hay para todo el mundo, ahí hay para los hijos, ahí hay para los padres, ahí hay para los abuelos. Y todos en una misma dirección, apuntar lo que es una fe sincera y cómo nosotros tenemos que valorar eso y trabajar en pro de eso. Pero mira algo importante también. Pablo no está diciendo que esa fe vino sola. Pablo está conectando a la fe de Timoteo a la fe que había en su hogar, a la influencia, al discipulado que él recibió en su casa desde su abuela y su madre Eunice. Aunque el tema central de esta carta y de este texto no es la crianza de los hijos, sino, como le dije hace un momentito, el animar a Timoteo a permanecer fiel, hay tres principios o algunos principios partiendo de ese texto que nos ayudan a nosotros a criar a nuestros hijos. Y es por eso que yo quiero ver en el día de hoy y que salgamos de aquí conociendo que Dios usa hogares transformados por el Evangelio para formar hijos piadosos. Y nosotros nos estamos preguntando cómo criar hijos piadosos. Dios usa hogares transformados por el Evangelio para formar hijos piadosos que lleguen a ser discípulos sinceros, que amen y sigan a Cristo en medio de un mundo perverso. No hay otra manera de criarlos si no es por medio de la palabra de Dios, porque déjame decirte, mis hermanos, lo primero que podemos aprender de ahí es que una crianza piadosa comienza cuando nosotros los padres entendemos nuestra responsabilidad espiritual delante de Dios. Para criar hijos piadosos debemos entender nuestra responsabilidad espiritual. Pablo comienza reconociendo que la fe de Timoteo no apareció de la nada, sino que Dios usó el ejemplo de su abuela Loida, de su madre Eunice, para influenciar a Timoteo. Y al ver eso, tenemos que saber que nosotros como padres tenemos una responsabilidad espiritual seria delante de Dios para criar nuestros hijos. Muchas veces pensamos que nuestra principal responsabilidad es alimentar a nuestros hijos.
Pensamos que es darle estudios, es protegerlos, es prepararlos para una profesión. Déjame decirte, todo eso importa, pero no importa de nada si tú haces eso y no le das a Cristo. No importa de nada si tú inviertes toda tu vida en que ellos se ganen el mundo, pero los deja con el alma perdida. No tiene ninguna importancia. El mayor llamado de un padre cristiano es ayudar a sus hijos a conocer, amar y seguir a Cristo. No hay otra cosa, mis hermanos. La crianza es más que comportamiento. Tristemente nosotros reducimos la crianza a corregir la conducta, a controlar actitudes o a evitar problemas, pero el evangelio va mucho más profundo. La palabra del Señor nos lleva mucho más allá, porque Dios no quiere hijos que se porten bien por fuera. Dios quiere hijos que tengan un corazón transformado para que lo glorifiquen a Él y le sirvan a Él. Nosotros tenemos que entender que los hijos son un regalo de Dios. El Salmo 127 dice que son una herencia de Dios para nosotros. Son un regalo de Dios. Y dice ese Salmo también que nuestros hijos son las flechas que llenan nuestra aljaba para enfrentarnos a la vida. Dice este Salmo que son como las flechas en las manos de un guerrero. Y si son las flechas en las manos de un guerrero, debemos dar una buena dirección. ¿De qué te sirve tener una flecha si tú no estás apuntando al lugar correcto? No te sirve de nada. ¿De qué te sirve que Dios te dé 1, 2, 3, 4 hijos como me lo ha dado a mí y que entonces nosotros no lo apuntemos en la dirección correcta? No nos sirve de nada. Tenemos una gran responsabilidad con ellos en ese aspecto. Tenemos que entender nuestro compromiso con la crianza partiendo de entender el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Si queremos tener hijos piadosos, los primeros piadosos tenemos que ser nosotros. Tenemos que entender que debemos darle nuestro corazón al Señor. Entender que lo necesitamos diariamente para poder enfrentarnos a la batalla de la crianza. Hermano, no hay una cosa más difícil que criar un muchacho. No hay una cosa más difícil que criar un muchacho. Yo no sé a usted, pero a mí me agota la crianza. Me asusta la crianza. Yo no pudiera criar un muchacho si no es de saber que el Señor está ayudándome en ese proceso. Y aún así, hay que fajarse bien fajado. Necesitamos diariamente al Señor. Debemos llenar nuestro corazón, no con todas las ideologías de este mundo. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios para poder entender qué quiere Dios de la familia, qué quiere Dios de nosotros como padres, qué quiere Dios de nosotros en nuestra relación con los hijos, cómo llevar la crianza por el camino correcto, cómo guiar a nuestros hijos sobre la base de lo que Dios ha diseñado. Eso no te lo va a dar nadie, te lo va a dar Dios a través de su palabra. Tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra de Dios y tenemos que enfrentar nuestra responsabilidad. No delegues nunca la formación de tus hijos. No delegues la formación espiritual de tus hijos. No se la delegues a la escuela, no se la delegues a los maestros, a los líderes juveniles, no se la delegue a la iglesia, mi hermano. No se la delegue a la iglesia. La iglesia es un brazo de ayuda para los padres en la crianza. La iglesia va a discipular tus hijos, pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad del crecimiento de tus hijos en todo el sentido de la palabra sigue siendo una responsabilidad principal del hogar donde el Señor los ha puesto. A veces no ejercemos nuestro trabajo, no ejercemos nuestra autoridad, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer y entonces después venimos y decimos: pastor, mire, yo quiero que usted hable con fulanito. Y cuando me dicen eso yo tiemblo. Porque si no te he escuchado a ti que eres su papá, ¿me va a escuchar a mí? La iglesia está para ayudar, pero nosotros los padres tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. No te preocupes solamente por su futuro académico.
No te preocupes por el deporte, por la alimentación. Preocúpate porque conozcan a Cristo. Porque todo eso pasará con el mundo. Y lo único que permanecerá para siempre es lo que tú pongas en su corazón de la palabra de Dios. Así que preocupémonos, mis hermanos, cada día por fortalecer nuestra relación con Dios. Por fortalecer en nuestro hogar la oración, que no se pierda la palabra, por tener conversaciones espirituales con nuestros hijos, aunque muchas veces le moleste, pero tener conversaciones espirituales con ellos. Preocúpate por el discipulado cotidiano en tu casa, que conozcan la palabra de Dios. Nuestros hijos van a ser formados constantemente, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que estamos formando de ellos a partir de la palabra? Esa es la pregunta. Tus hijos son las flechas que Dios ha puesto en tus manos. Yo siempre les hago la historia de una vez que yo comencé a practicar con unos hermanos que vinieron aquí, de que tiro al arco. Y con una flecha. Y me cansé de tiro y tiro y tiro y tiro y no le di a ninguna. Porque yo entendía que estaba apuntando para allá, pero cuando tiraba la flecha salía para allá. Y me desencanté. Y todo el mundo gozando porque le daban a la diana y yo volvía y apuntaba para allá y mi flecha cogía para allá. Y yo le pregunté al instructor, ¿qué yo hago? Ya cuando no aguanté más, cuando me tenían, eso era en la época, hace unos años atrás, que había un hermano aquí, el hermano Giovanni Valdés, que tenía un grupo de muchachos que venía a practicar baloncesto con él. Y todos esos muchachos me cayeron arriba a relajarme. Y cuando ya yo estaba desesperado en mi vergüenza, le dije al instructor, ¿qué yo hago? Y me dice, sigue practicando. Yo le dije, está bien, solté el arco y me fui. Así es la crianza, mis hermanos. A veces nosotros estamos apuntando para un lado y queremos que la flecha vaya para allá, pero siempre va para allá. Pero la crianza tiene algo diferente, que para criar nosotros tenemos a Cristo. Y aunque yo pueda fallar el tiro, la gracia de Cristo me va a cubrir para que yo vaya al centro. Y aunque yo me pierda, Cristo va a ayudarme a guiar el camino. Por eso nosotros tenemos que seguir apuntando a Cristo. Mi hermano, si tú tiras la flecha y la flecha se desvía, que no sea porque tú no apuntaste donde tenías que apuntar. Apúntale a Cristo cada día. Sé intencional. Porque si tú no apuntas de manera intencional a Cristo, el mundo los va a apuntar a otro lugar. De hecho, los está apuntando a otro lugar. Nosotros tenemos que seguir haciendo fuerza. Déjame decirte que el que le da a la diana, el que dispara y le da al blanco, no le da al blanco por suerte. Le da al blanco porque está mirando constantemente el blanco. Le da al blanco porque ha corregido su postura, porque en cada tiro él vuelve y se enfoca y se concentra porque él quiere darle al blanco. Eso debemos hacer tú y yo con nuestros hijos. Vamos a fallar en muchas ocasiones, pero sigue apuntando al blanco. Y el blanco es nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hogares deben permanecer centrados en el Señor. Llegar a Cristo no debe ser un accidente. Debe ser el resultado de una práctica intencional y constante de parte nuestra, de los padres en nuestro hogar. Sigue batallando con ellos. Sigue batallando, porque tú y yo tenemos una responsabilidad, dice la palabra. Pero no solamente tenemos una responsabilidad al criar, sino que tenemos que concentrarnos en vivir una fe sincera. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice, la fe sincera que hay en ti. ¿Pero dónde estaba primero esa fe? Dice él, pero estaba primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esa palabra sincera apunta a algo genuino, sin fingimiento, sin hipocresía, que no tiene máscara,
que se evidencia no solamente cuando las cosas andan bien, sino que nos guía a ser íntegros en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. No importa lo que esté pasando, mi hermano. El mejor regalo que tú le das a tus hijos es que ellos vean una fe sincera en ti y que la vean en todo momento. Y eso es profundamente importante, porque los hijos se pueden dar rápidamente cuenta de cuando tú y yo estamos siendo hipócritas con ellos. Déjenme decirle un secreto. Ustedes saben que los únicos que creemos que los hijos no saben somos nosotros los padres. Si usted no lo sabía, sépalo. Los únicos que creemos que los hijos no saben somos nosotros los padres. Pero ellos se dan cuenta rápido de nuestra hipocresía. Se dan cuenta porque miran nuestras reacciones. Miran cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo los tratamos a ellos cuando están solos con nosotros o cuando están delante de otra persona. Ellos se dan cuenta. Ellos se dan cuenta cómo tú manejas tu vida con respecto al pecado. Cómo nos manejamos cuando hay un conflicto, comenzando con ellos. Mis hermanos, nuestros hijos se dan cuenta si verdaderamente nosotros somos cristianos cuando se acaba el culto. Cuando ellos nos ven de lunes a sábado a las 8 de la noche, ellos se dan cuenta si nosotros somos cristianos. Porque el sábado a las 8 de la noche ya comenzamos a poner la mente en el domingo. Pero si tú sales de aquí y te pones el traje de impío cuando te vayas, tus hijos se van a dar cuenta y no te van a decir nada, pero van a guardar eso en tu corazón. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Tú y yo no vamos a pasar la vida diciéndole cosas y ellos no lo van a aceptar, pero cuando vean que tú y yo lo hagamos, ellos lo van a guardar en su corazón. Hace unos años un hermano estaba vendiendo un vehículo. Y pactó la venta del vehículo con una persona delante de uno de sus hijos. Y luego vino una persona y le dijo, te voy a dar tanto, más dinero de manera considerable que lo que él había pactado atrás. ¿Qué te hubiera hecho? Probablemente yo hubiera vendido el carro, más dinero, se resuelven más cosas, una mejor venta. Pero él no lo vendió, él mantuvo su palabra y le vendió el carro al primero con el que le había pactado. Y yo le pregunté, ¿pero y por qué tú no se lo vendiste a él si te estaba dando más dinero? Y él me dio una respuesta. Él me dijo, porque mi hijo estaba conmigo cuando yo hice un pacto con él. Y yo tengo que tener palabra, aún para que mi hijo sepa que cuando uno dice una cosa, uno tiene que cumplirla. Y me impactó grandemente eso. Me impactó grandemente. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos aprenden de lo que tú y yo hacemos. No tanto de lo que decimos. Nosotros tenemos que mostrarle a ellos que la fe sincera comienza en el corazón. Y por eso yo creo que tú sepas que el propósito de este sermón no es darte una serie de técnicas, de principios de crianza que vayan a resolver tu problema. El propósito de este sermón es que nosotros podamos poner la vista en Cristo para enfrentarnos a nuestros hijos. No es que te lleves de aquí una lista de cosas por hacer. Es que salgamos de aquí sabiendo que para criar nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra fe de manera sincera en Cristo Jesús. Yo no quiero darte técnicas familiares. Yo no quiero darte consejos prácticos, porque el problema de nuestros hijos no es solamente parental, es un problema espiritual. No es que tú y yo seamos mejores como padres, es que tú y yo seamos mejores como cristianos. Eso es lo que nuestros hijos necesitan, porque si tú y yo somos mejores como cristianos, seguro vamos a ser mejores padres. Pero no funciona al revés. Yo no puedo ser un buen padre y porque soy un buen padre voy a ser un buen cristiano. Ahora,
Estoy seguro, por lo que nos enseña la palabra de Dios, que si somos mejores cristianos, seremos mejores padres, seremos mejores esposos, seremos mejores madres, seremos mejores abuelos. Entonces la solución a la crianza no es hacer muchas cosas, es poner tu vista en Cristo y mostrarle a Cristo a ellos. No podemos intentar criar hijos piadosos sin cultivar primero una vida que honre a Cristo, mi hermano. Una vida que se apoye en Cristo. Cuando nosotros hacemos lo contrario, lo único que hacemos en nuestro corazón es cargarnos de agotamiento. Porque tarde o temprano vamos a intentar dar lo que tú y yo no tenemos. Y vamos a comenzar a cargarnos de culpa, pensando, he fallado demasiado. Es que yo no soy el ejemplo correcto. Yo debí haber hecho otra cosa. ¿Y sabes qué? Lo único que vamos a lograr es lucir como unos hipócritas delante de nuestros hijos. Porque nos vamos a meter en miedo cuando tengamos que lucir nuestra debilidad delante de ellos. Cuando llegan los momentos de debilidad, nos vamos a meter en miedo en que nuestros hijos entiendan que nosotros somos unos pecadores. Y eso no nos va a llevar a mostrar el Evangelio. Aún hayamos fallado, con lo pecadores que somos, nosotros no estamos llamados a aparentar perfección delante de nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo. A que nuestros hijos vean en nosotros un arrepentimiento sincero. A que nuestros hijos vean que nosotros dependemos del Señor. Mi hermano, yo quiero que tú salgas de aquí recordando que el Evangelio no es para padres perfectos, es para padres pecadores como yo y como lo eres tú también. El Evangelio de Cristo es para pecadores. Cristo no vino a buscar los sanos, Él vino a buscar los enfermos como nosotros. Cristo no salva a padres perfectos, Cristo salva a padres imperfectos, pecadores, pero que aprenden a depender de su gracia en la tarea de la crianza. Así que no te desanimes, mi hermano. Todos estamos en el mismo caballo, en el caballo de la lucha. Y tú verás hijos más educados que los tuyos. Vas a ver hijos más bonitos que los tuyos. Eso es difícil. Porque dice mi papá que los pajaritos más lindos del bosque son los hijos de Doña Lechuza. Entonces ese ejemplo no aplica. Ninguno de los hijos va a ser más bonito que el tuyo. Pero va a ser más educado que el tuyo. Probablemente tú lo verás aquí en la iglesia. Mientras el hijo tuyo anda sudado como un caballo, el del otro hermano tranquilito, sentadito, decente, con una Biblia bajo el brazo. Pero no te desanimes, mi hermano. Tú tienes el hijo que Dios quiere que tú tengas. Tú tienes el hijo que Dios ha puesto en tus manos para que tú lo formes. ¿Y tú sabes lo que dice la Biblia? Que Dios te va a dar la fuerza para hacerlo. Porque Él no te está pidiendo perfección. Él te está pidiendo dependencia de Él. No importa cuánto nosotros fallemos a la diana, ya Cristo acertó por nosotros. Vamos a depender de Cristo. Y cuando la flecha se está desviando, en oración, amárralo a la cola de la flecha de Cristo para que sea Él, que lo que nosotros no podemos hacer, la flecha de Él lo haga por nosotros. Dios dio su flecha, Dios dio su Hijo, para que fuera a la diana donde tú y yo no podemos llevar a los hijos de nosotros. Y eso es algo glorioso. Y eso es algo que debe calmar nuestra ansiedad. Eso es algo que se debe llevar nuestro miedo. Porque la vida no se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Cristo hizo. Y lo que Cristo hizo no solamente lo hizo por ti y por mí, eso involucra a nuestros hijos dentro de la voluntad de Dios también. Así que confía. Tus hijos no necesitan ver un padre perfecto. Nuestros hijos necesitan ver un padre que ora. Nuestros hijos necesitan ver un padre que se arrepiente, que ama la palabra, que lucha sinceramente contra su pecado. Nuestros hijos necesitan ver no padres perfectos, sino padres que dependen de Cristo,
que aman a Cristo y que en todo lo que hacen y dicen quieren que Cristo sea glorificado. Ese es nuestro reto para criar a nuestros hijos. Así que yo quiero que tú pienses en todo lo que tú estás haciendo, que comenzando contigo y siguiendo con tu hijo, te aparta de la gloria de Dios y lo pongas en las manos del Señor y te arrepientas y le pidas perdón. No quieras impresionar a tu hijo dándole lo que él no debe tener. Y no solamente hablo de recursos materiales, de recursos emocionales también. No quieras impresionar a tu hijo dándole lo que él no debe tener. No quieras aparentar delante de tu hijo que tú eres un héroe espiritual. A veces queremos mostrarle que todo está en control. ¿Y tú sabes por qué fallamos, mi hermano? Porque sabemos que eso no es la verdad. No todas las cosas están en control. Lo que impacta a nuestros hijos no es ver nuestra perfección, es ver nuestra autenticidad, es ver nuestra sinceridad, es ver a un padre que le dice, perdóname mi hijo, yo te traté mal, yo fallé delante de Dios. Lo que impresiona a nuestros hijos es ver una madre que le dice, yo no puedo sola con esto, yo necesito la gracia de Cristo en medio de nosotros. Tu hijo no se va a impresionar por la fortaleza de tu carácter. Tu hijo se va a impresionar cuando él vea que en tu vida matrimonial y en tu casa, Cristo verdaderamente importa. Ellos se van a impresionar cuando ellos vean que Cristo nos sostiene cuando caemos y nos sostiene cuando nos levantamos. Que hay situaciones en la casa, pero Cristo sigue siendo el centro. Cuando nuestros hijos vean que el Evangelio no es una teoría de domingo en la mañana. Cuando ellos vean que el Evangelio no es algo que ellos escuchan si vamos al culto, sino que ellos puedan ver que el Evangelio es la esperanza diaria de nuestra vida. Que el Evangelio es la esperanza de los pecadores que tú tienes como padres. Entonces ellos se van a impresionar. Que vean que en medio de nuestros fallos nosotros podemos acercarnos a Cristo, tal como dice la palabra en Hebreos capítulo 4, que podemos acercarnos a Él, porque tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que entiende nuestros fallos y nos sostiene, porque Él, al igual que nosotros, fue tentado en todo, pero sin pecado. Recuerda, mi hermano, nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que le muestren dónde correr cuando hay un problema. Cuando su corazón se tambalea en medio de la presión de este mundo. Cuando hay confusión, ¿a dónde voy? Nuestros hijos no necesitan un padre perfecto. Necesitan un padre que le muestren, ve a Cristo. Y allí está la solución de nuestros problemas. La sinceridad espiritual impacta más grandemente a nuestros hijos que la perfección aparente. La meta nuestra no es criar hijos impresionados por nosotros, sino hijos impresionados por la grandeza, la belleza, la majestuosidad, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que no te miren a ti, que vean a Cristo. Que cuando tú lo abraces, ellos sientan el amor de Cristo a través de ti. Que cuando tú lo beses, ellos sientan un amor sincero, que viene de un corazón transformado por el Evangelio. Que cuando tú le digas que no, aún a lo que ellos más anhelan, ellos puedan confiar que tú se lo estás diciendo de manera correcta, porque se lo estás diciendo bajo la influencia de la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, mis hermanos. Criar hijos no impresionados por nosotros, sino impresionados por Cristo. Lo que a mí más me gusta de la vida completa es llegar a mi casa. Es llegar a mi casa y que hagan una fiesta cuando yo llego a la casa. Desde que mis hijos son pequeños me encanta que me brinquen, que me sabroseen, que se pongan contentos porque llegó papi,
que me preguntan, ¿qué me trajiste? Aunque no le haya llevado nada. Pero mi meta no debe ser eso, aunque yo lo disfrute. Mi meta debe ser que por encima de mí ellos celebren a Cristo. Porque yo no voy a resolver sus problemas, pero Cristo sí. ¿Cómo criamos hijos piadosos en un mundo perverso? Miremos la crianza como una responsabilidad espiritual. En segundo lugar, mis hermanos, vivamos una fe sincera. Y por último, que la palabra de Dios sea el manual para tú formar a tus hijos. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en esta misma carta, en el capítulo 3, el versículo 15, versos 14 y 15 del capítulo 3. Pablo le dice, tú, hablándole a él, a Timoteo, sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría de llevar a la salvación, que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, y nos revela algo más. Él le dice, persiste en eso porque tú lo has aprendido desde pequeño. Y hay algo fundamental allí, mis hermanos. Y es que Timoteo fue formado por la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener hijos piadosos, comencemos a formarlos con el manual de la palabra del Señor. Timoteo no solamente recibió valores, no solamente recibió disciplina, él recibió la escritura en su vida. Y esto era algo vital en la crianza. Por orden del Señor, en Deuteronomio capítulo 6, se nos muestra que Dios le había pedido al pueblo que no faltara la escritura en medio de ellos. Y por eso le dice, enséñasela a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando estés trabajando, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, que no falte la palabra. La palabra debe estar entretejida en nuestra vida diaria. La formación espiritual de nuestros hijos no debe limitarse a momentos aislados. La palabra tiene que estar presente en todo. La palabra de Dios debe llenar nuestro ambiente, mis hermanos. Que no haya una palabra fuera de nosotros que no se corresponda con la palabra de Dios. Que no haya una corrección que no venga a la luz de las Escrituras, que no venga una felicitación, que no venga acompañada de lo que dice la palabra de Dios en el día a día, que nosotros llevemos la palabra. No importa que haya un discipulado cotidiano de manera natural en nosotros como padres, hasta nuestros hijos. En momentos ordinarios, una conversación y traerle la palabra a ellos. Una comida, un tiempo de oración, una pregunta, una decisión. Y a veces los muchachos nos dicen, ¿tú crees que la Biblia lo dice todo? Y yo le digo, no, no lo dice todo, pero nos ayuda a entenderlo todo, que es diferente. Enseñemos la palabra de Dios. Esa es nuestra casa que nuestros hijos aprenden. Es a la luz de la palabra que los hijos aprenden qué es lo que nosotros amamos. ¿Qué nosotros valoramos? ¿Quién gobierna realmente nuestro corazón? Es a través de la palabra que ellos van a aprender esas cosas. La palabra es el instrumento de formación principal para criar a nuestros hijos. Ellos están escuchando las voces de las redes sociales constantemente, del entretenimiento. Estamos bombardeados por las voces de ideologías modernas que están sacando las flechas del lugar donde deben estar. Hoy más que nunca, ideologías que le han dado totalmente la espalda a la palabra y al diseño de Dios, que nos presentan una crianza perfecta, pero déjame decirte algo, todos esos que nos están promoviendo esa crianza perfecta tienen hogares imperfectos. Y no han logrado en su mayoría, y me atrevería a decir que ninguno ha logrado todo lo que ellos proponen, porque están invirtiendo el orden,
Están poniendo la palabra de los hombres por encima de la palabra de Dios. No caigas en ese gancho, hermano. Aún los creyentes hemos comenzado a comprar ideologías que están desvirtuando lo que Dios ha diseñado. Deja de escuchar a los influencers de la crianza y escucha más la palabra de Dios. Escucha más la palabra de Dios. Nos hace falta eso. Nos hace falta. Dejemos de practicar técnicas modernas que salen de un corazón humano cuando nosotros tenemos la palabra de quien inventó el corazón. Entonces escucha esto mejor. Y aquí es donde está lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos discipular a nuestros hijos con la palabra. Ellos están siendo influenciados constantemente, pero la pregunta que nosotros los padres debemos hacerlo es ¿por quién están siendo influenciados? Nosotros también, ¿quién está influenciando nuestra crianza? Lo que la palabra de Dios dice es, pon la palabra en el corazón del niño. Desde su niñez, enséñale la palabra. Guíalo a través de la palabra. Instrúyelo en el camino. Y luego, eso dará fruto. Él no se apartará de eso. Mis hermanos, necesitamos llenar nuestros hogares con la palabra de Dios. No abras la Biblia en la iglesia solamente, si la abres. No abras la Biblia en la iglesia solamente, léela en tu casa. Léela de manera personal y léela con tus hijos. Habla de ella, ora la palabra con tus hijos. Cántala. Cántala. Pon en pausa a Bad Bunny, a Taylor Swift. Pon en pausa a Omega. Pon en pausa la bachata. Y canta también la palabra de Dios. Cántala con tus hijos, que ellos la aprendan. Aplícala diariamente. Aplícala. ¿Y por qué no lo hacemos de tal manera? Bueno, porque la palabra de Dios dice que vivamos, o que hagamos, o que pensemos, o que hablemos de tal o cual manera. Aplícala. Pero no solamente se la aplica a ellos, vívela. Vívela. Que cuando nosotros queramos aplicársela a ellos, ellos puedan decir, es verdad, porque lo hace. Vive la palabra, hermano. Vívela. No necesitamos convertir nuestros hogares en un seminario. No es eso lo que yo quiero. Porque entonces a veces nos vamos a otro aspecto, a otro extremo. Y queremos convertir la casa en un seminario teológico. Lo que necesitamos es tener hogares donde hablar de Dios sea natural y no extraño. Que cuando tú le digas a tus hijos, la Biblia dice, ellos no digan, viene papi con boche. Que no digan eso. Que cuando ellos te oigan diciendo, vamos a orar, no sea, estamos en problema porque estamos orando. Nuestro hogar tiene que ser un centro del Evangelio, donde Cristo y su palabra sean el centro de todo lo que nosotros hagamos. De todo lo que nosotros hagamos, mis hermanos. Hogares donde los hijos puedan ver que Cristo no ocupa un espacio en el culto del domingo, sino en el centro de nuestra vida. 24/7, en todo. Que nuestros hijos vean que tenemos una necesidad visible de Cristo, un amor visible por Cristo, que el Evangelio es parte de nuestra vida diaria. Ahí ellos van a recibir el primer discipulado que ellos necesitan. No apliques la palabra con la intención de hacer un sistema legalista en tu casa. Aplica la palabra para mostrar la belleza y la gracia inagotable de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos dos pecadores, nuestros hijos son pecadores, sus amigos son pecadores. Muéstrale la gracia de Cristo. Muéstrale la gracia. Vive con ellos como
muchachos normales y dentro de su normalidad que ellos vean que Cristo es nuestra mayor necesidad. Hay alguien que dijo una vez, los padres son como ventanas. Los hijos miran a través de ellos para formarse una idea de cómo es Dios. Y aunque ninguna ventana imperfecta puede mostrar perfectamente la gloria de Dios, sí puede apuntar correctamente hacia ella. Por eso, nuestra meta no es construir hogares perfectos, sino hogares donde Cristo sea perfectamente visible. Tú y yo no necesitamos un hogar perfecto. Necesitamos un hogar donde Cristo sea perfectamente visible. Esa es nuestra meta. Quitarnos a nosotros y poner a Cristo. Criar hijos piadosos nunca será fácil. No es fácil criar lo impío, mucho menos piadoso. Pero quiero que sepas algo, mi hermano. No te desanimes, no pierdas el foco. Sigue apuntando tu flecha a la diana. Sigue apuntando tu flecha a Cristo. Si tú reconoces que has estado lento en eso, que te falta eso, que has fallado, pídele perdón al Señor y comienza a construir un hogar donde Cristo sea verdaderamente amado. No lo ponga en un crucifijo, no lo ponga en la Biblia abierta en el Salmo 91, no lo ponga con una sábila guindada por la raíz atrás de la puerta, no lo ponga con un pan en cruz, que nada de eso es verdad. Ponga a Cristo en tu corazón y comienza a construir un hogar donde Cristo sea amado, donde el Evangelio sea vivido, donde la palabra de Dios ocupe el centro. Pregúntate cada día hacia dónde está apuntando mi hogar. ¿Cuál es la meta de mi hogar? Pregúntense eso diariamente. Probablemente, y yo sé que tenemos algunos padres dispares aquí en la iglesia, donde uno es creyente y el otro no. Hermano, no te desanimes, como quieras, sigue apuntando a Cristo. Porque si tú apuntas correctamente, quien va a dar en la diana no eres tú, es el Señor. No te desanimes, sigue adelante. Comienza a pensar cómo mis hijos están viendo el Evangelio a través de mí. ¿Qué tanto hablo yo de la palabra en mi casa? ¿Qué tanto voy poniendo la palabra en mis hijos? No te desanimes. No te dejes engañar. Cuando el pensamiento comienza, es que yo he fallado demasiado. Es que yo no he sido el padre o la madre que debo ser. No te dejes engañar. Cuando eso pase, ven a Cristo. Recuerda que la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para limpiar nuestros pecados. Ven a Cristo y sigue adelante trabajando con el Señor. La esperanza no es una mejor práctica parental, es una mejor práctica espiritual. Es depender del Señor. Recuerda, Cristo perdona, Cristo restaura, Cristo transforma y obrará cada día en nuestras familias para que nosotros vayamos por el lugar correcto. No te conformes con criar hijos moralmente correctos. Anhela criar hijos que amen a Cristo. No te conformes con que tu hijo sea un buen profesional. Pídele al Señor que te ayude a tener hijos que sean buenos creyentes, que amen al Señor, que vivan para Cristo. Y no solamente eso, pídele al Señor que te ayude a tener hijos que un día con sus hijos también ellos hagan un discípulo para el Señor. Que el Evangelio nunca se apague en medio de nosotros. Que el amor de Cristo sea de generación en generación. Desde Loida
hasta Eunice, hasta Timoteo, que tú puedas decir: yo amo a Cristo, mis hijos aman a Cristo, mis nietos aman a Cristo, y que Cristo siga presente en medio de nosotros. Nuestro problema no es parental, es espiritual, y la solución la tenemos delante de nosotros: Cristo Jesús, nuestro Señor. Apunta tu corazón hacia Él. Apunta tu pensamiento hacia Él. Apunta tu vida con anhelo a Cristo. Si las cosas no han estado marchando bien, mis hermanos, no dejes de mirar a Cristo. Si tú no lo has estado haciendo bien, muchas veces yo no lo he hecho bien, pero en todas las veces tenemos a Cristo. Mira a Cristo, no te desanimes. Muéstraselo a tus hijos. Si ellos no conocen al Señor, sigue adelante. Pero apunta a la cruz del Señor. No apuntes a ti. Apunta a Cristo y descansa en Él. Porque lo que tú y yo no podemos hacer, ya Él lo hizo por nosotros. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque no importa donde nosotros estemos, lo importante es donde tú estás. Y tú estás en el mismo lugar, en el trono de la gracia, el trono al que podemos venir constantemente y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú conoces la situación de nuestros hogares y la solución no es apartarnos de ti, más bien aferrarnos a ti. Criar nuestros hijos es una responsabilidad espiritual que comienza cuando nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos delante de ti. Llévanos a vivir una fe sincera y a aplicar tu palabra constantemente en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. Que nuestras casas sean centros donde el evangelio brille en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos. Donde tu gracia muestre que nuestros pecados son perdonados cuando nos arrepentimos y que tú eres el sustento cuando caemos y cuando nos levantamos. Que nuestra meta no sea impresionar a nuestros hijos con nuestro carácter, sino que sea impresionarlos contigo, en lo que tú estás haciendo diariamente con nosotros. Por tu Hijo Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.